Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y compartiendo el día de hoy en esta transmisión. Estamos en el foro y lanzamiento de la serie web Mujeres que resisten lo que el Estado no responde. Es una producción y un trabajo que se ha venido realizando con mujeres de Buenaventura, Montes de María, de Antioquia, con la Fundación Nidia Erika Bautista, con el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado Móvice y con la compañía de Oxfam. Hemos venido trabajando en este proyecto alrededor de un año y es una serie web que nos habla de las afectaciones diferenciadas que han venido teniendo las mujeres en el marco del conflicto armado, en desapariciones forzadas y violencia sexual. Les damos la bienvenida a este espacio y le damos la palabra a Sofía Marroquín de Oxfam Intermón. Bueno, en primer lugar, desde Oxfam Intermón quiero darles una calurosa bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy vía streaming en la celebración de este foro Mujeres que resisten lo que el Estado no responde. Para el equipo de Oxfam Intermón en el País Vasco es un orgullo poder acompañarles en este evento que forma parte de un proyecto apoyado por la Diputación Foral de Vizcaya y que viene a reforzar y complementar el trabajo que desde el año 2009 llevamos a cabo para acompañar y fortalecer el proceso de reconciliación, construcción de paz y defensa de los derechos humanos en Colombia. Me gustaría citar expresamente a dos de las organizaciones que han formado parte de este proyecto y con quienes esperamos seguir trabajando en el futuro. Por un lado, Móvice, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, una coalición de más de 200 organizaciones que desde el año 2005 trabaja por el esclarecimiento y la no repetición de las violaciones de los derechos humanos contra la población civil, especialmente las violaciones cometidas por acción u omisión del Estado colombiano, que desarrolla su trabajo, como decimos, a través de la formación, la denuncia y la generación de espacios de diálogo con la ciudadanía. Y por otro lado, la Fundación Nidia Erika Bautista, que nace en el exilio alemán hace 21 años y que desde 2007 tiene personería jurídica en Colombia. Quiero aprovechar esta oportunidad también para felicitar al equipo de Oxfam Colombia, nueva afiliada de la comunidad Oxfam y quien ha estado liderando e impulsando este proyecto. Agradecerles su participación, su presencia y bueno, pues esperamos aprovechar este espacio. Muchísimas gracias, Sofía. También muchísimas gracias al equipo de Oxfam Intermón, que también nos ha venido acompañando no solo en el marco de este proyecto, sino en el marco de las acciones que hemos venido realizando en la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. El día de hoy también nos acompaña Sandra Mojica, gerenta del programa A la Justicia. Bienvenida, Sandra. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Un reconocimiento muy especial a las mujeres que desde los territorios han estado acompañando e impulsando el desarrollo de estas actividades y de este proyecto. En especial, pues obviamente a la Fundación Nidia Erika Bautista, que es una de nuestras organizaciones aliadas con quienes venimos desarrollando un trabajo desde hace ya varios años, y al Móvice también, en un trabajo que ha sido arduo. Colombia es un país que ha estado inmerso en un conflicto armado durante más de 60 años y que tuvimos la ilusión de firmar un acuerdo de paz en el 2016 con uno de los actores implicados en este conflicto, pero desafortunadamente la implementación del acuerdo no ha sido tan sencilla y hay otros actores del conflicto armado que siguen en esta disputa de los territorios que desafortunadamente no nos ha permitido disfrutar de este derecho a la paz. Y organizaciones como el Móvice y como Nidia Erika Bautista son organizaciones que han centrado su accionar en la exigibilidad de estos derechos, en la exigibilidad de todos los derechos humanos y particularmente en el trabajo que venimos desarrollando pues en los derechos humanos de las mujeres que han sido víctimas de crímenes de Estado, que han sido víctimas de violencia sexual y que han sido particularmente víctimas de desaparición forzada y que son las mujeres quienes están buscando a estas personas que han sido desaparecidas en el marco del conflicto. Estamos hablando de que en Colombia un poco más de 130.000 personas han sido desaparecidas durante este conflicto largo de 60 años. Y de esas 130.000 personas o 35.000 personas que han sido desaparecidas,
el 70% de ellas aún siguen en esa condición desaparecidas, solo el 5% han sido encontradas muertas y el 70% siguen desaparecidas y son las mujeres las que han estado en esa búsqueda. Y en esa búsqueda han sido víctimas de nuevos delitos. Y entonces este ha sido un trabajo por ese reconocimiento de la verdad, por acceder de alguna manera a la justicia. Y este proyecto que nos ha apoyado la Diputación Federal de Vizcaya nos ha permitido dar pasos significativos en esa línea, que ya nos contará mejor Janet, en términos de lograr dar pasos significativos en torno a la construcción de la verdad y acercarnos por esa vía a la justicia. El proyecto ha sido una experiencia de trabajo conjunto entre las tres organizaciones, en un contexto además que, además del conflicto armado, ha sido impactado también por la pandemia del COVID. Posiblemente sin la pandemia hoy estaríamos en Vizcaya compartiendo en vivo y en directo las experiencias de las mujeres en los territorios, pero bueno, la pandemia nos ha dejado en este escenario virtual que nos ha implicado ser muy creativas para poder desarrollar el proyecto y las apuestas políticas que teníamos alrededor de esta visibilización, este fortalecimiento de las organizaciones en territorio para la exigibilidad de sus derechos. Entonces la invitación de hoy es a compartir y a conocer de viva voz de las mujeres, de su trabajo, de sus apuestas, de sus logros y reconfirmar el compromiso nuestro por apostar a la construcción de paz, por hacer visible la voz de las mujeres en esta apuesta de construcción de paz. Y fundamentalmente es invitarles a que nos sigan acompañando, a que sigan apoyando estas apuestas por construcción de paz en Colombia y por la garantía de los derechos de las mujeres. Muchas gracias y bienvenidas. Muchas gracias, Sandra. Bueno, como ya no hemos mencionado, la construcción de paz y la búsqueda por la exigencia de los derechos humanos en Colombia ha sido una tarea ardua de las organizaciones sociales y sobre todo de las mujeres en esta lucha por la desaparición forzada, pero también en contra de la violencia sexual. Y sin duda también han sido las organizaciones quienes incansablemente han seguido con un trabajo territorial de la mano con las mujeres de las comunidades, con las mujeres de los territorios, y es el caso también de la Fundación Nidia Erika Bautista, una organización que sin duda ha venido en la lucha por los derechos humanos hace ya varios años, y hoy contamos con la presencia de su directora, Janet Bautista. Janet, bienvenida. Gracias. Bueno, primero que todo, un agradecimiento a Oxfam Intermón y al Ayuntamiento de Vizcaya por haber permitido que este sueño de un país respetuoso de los derechos humanos, de unas mujeres empoderadas en la exigibilidad de los derechos, pudiera hacer sembrar una semilla con el proyecto que han apoyado tanto a Movice como a la Fundación Nidia Erika Bautista. Yo quisiera darle las gracias también a las compañeras de las organizaciones que están involucradas en el proyecto, particularmente a Madres por la Vida de Buenaventura, una organización de mujeres afrodescendientes que contra viento y marea y a pesar de todas las dificultades han contribuido con el proyecto. Y también a la organización Mujer Sigue Mis Pasos, que es nuestra aliada también en Bolívar, incluido Montes de María, y a su lideresa Kleiner, con quienes hemos trabajado un informe para la Comisión de la Verdad sobre violencia sexual contra las mujeres. Me corresponde presentar el proyecto primero y después los resultados que ha obtenido la Fundación de Nidia Erika Bautista. Y en ese orden voy a hacer la presentación. Entonces, el proyecto se titula Mujeres víctimas del conflicto armado,
lideran procesos de exigibilidad de derechos en 4 regiones del país. Estas regiones son, como se ha dicho, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. La población sujeto del proyecto fue identificada como mujeres víctimas de desaparición forzada, familiares, mujeres víctimas de violencia sexual, víctimas de crímenes cometidas por el Estado y por grupos paramilitares con su tolerancia o con su aquiescencia, mujeres que forman parte de grupos organizados de víctimas, mujeres de escasos recursos urbanas y rurales, que en realidad son la mayoría de las familiares de víctimas de desaparición forzada, pero también de violencia sexual, y hombres jóvenes con interés por un cambio en el rol masculino-femenino. Las masculinidades también fueron tema de nuestras discusiones durante el proyecto, y el tema de mujer y territorio también fue un tema importante. Organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones defensoras del medio ambiente en el territorio también fueron la población sujeto. Un objetivo principal del proyecto ha sido contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil y especialmente de las organizaciones de víctimas, favoreciendo la adopción de mecanismos de capacitación para las mujeres víctimas del conflicto armado, que son personas y grupos en situación de grave discriminación y de exclusión social y política. Y un objetivo específico del proyecto ha sido fortalecer los procesos de exigibilidad que tenemos las víctimas de desaparición forzada y las víctimas de violencia sexual en las regiones mencionadas. Quisiera decir que un gran resultado del proyecto ha sido que el empoderamiento de las mujeres como sujetas de derechos y no solamente como objetos de la violencia política y de las violaciones de derechos humanos. Esto es importante porque se trató de trascender a sujetas sociales y políticas como constructoras de paz, como constructoras de cambio en este país tan afectado por el conflicto armado que aún persiste en Colombia. También otro gran resultado ha sido que mujeres y familiares de víctimas de desaparición forzada y de violencia sexual en el marco del conflicto armado tuvimos canales para exigir ante la Fiscalía General de la Nación, ante la Procuraduría General, también ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, nuestros derechos, y ante ellos pudimos visibilizar nuestras agendas, esas agendas de exigibilidad para que se respete nuestro derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. También estos esfuerzos estuvieron dirigidos a la comunidad nacional y particularmente a la comunidad internacional, realizando con ellos una incidencia muy importante, especialmente con las embajadas de Francia, de Alemania, de Irlanda y también con la Unión Europea, quienes conocieron de los resultados de nuestro proyecto. Digamos que quisiéramos resaltar esas líneas de acción, de fortalecimiento de los procesos organizativos, de la incidencia política en la justicia ordinaria, pero también en la justicia transicional y de acceso a la verdad y a la justicia. Como un resultado muy importante de la Fundación Nidia Erika Bautista está el informe que presentamos a la Comisión de la Verdad sobre violencia sexual.
en Bolívar y Montes de María. Un informe que titulamos Despojadas de su humanidad, violencia sexual contra mujeres y familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria en Bolívar y Montes de María. Este informe estuvo basado en la realidad vivida por las víctimas, en sus testimonios directos que se constituyeron en fuentes primarias y que resultaron privilegiados y rodearon de legitimidad ese ejercicio, sus análisis y sus resultados. Destacamos que estas mujeres rompieron el silencio, heredando un legado vital de empoderamiento a las futuras generaciones, y lo hicieron como ciudadanas y también como víctimas y sobre todo, como he dicho, como sujetas sociales y políticas, dejando una herencia a otras mujeres en el país y a la sociedad en su conjunto. Este informe tuvo un enfoque de derechos muy importante, un enfoque feminista y sobre todo un enfoque de género. Un enfoque de género donde encontramos que las violencias sexuales, las violencias contra las mujeres ocurridas se perpetraron en un contexto de dominio y control territorial de actores armados que también permitió la acción y omisión de las autoridades responsables. Pero también ocurrieron en un contexto de un imaginario social machista instalado en la sociedad que permitió que las mujeres fueran vistas como subordinadas y como inferiores. Yo quisiera hablar, por favor, las gráficas. Vamos a ver la gráfica número 1 de la calidad de las víctimas que fue la población civil. La violencia sexual atravesó todas las etapas de la vida de las mujeres, desde los 5 años hasta los 33 años en el momento de los hechos. Así, los crímenes fueron cometidos durante la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud y la edad adulta, registrándose desde los 15 años hasta los 25 años como el mayor porcentaje afectado. Digamos que la edad permitió a los victimarios ir sobre seguro de que sus mensajes de crueldad y superioridad que enviaron a la población civil llegaran a la sociedad. Muchas de estas violencias se sucedieron en un contexto de estigmatización de las poblaciones campesinas enteras que fueron señaladas como auxiliadoras de la guerrilla. Ahora bien, en cuanto al lugar de los hechos, siguiente gráfica, tenemos que las mujeres llegaron desplazadas forzadamente, huyendo del terror y de las violaciones a los derechos humanos. Muchas de ellas llegaron de Chocó, de Sucre, de Santander, de Magdalena y de Antioquia. Y en esos lugares sucedieron, y en Bolívar el 47%, y en esos lugares sucedieron la violencia sexual. Siguiente gráfica, por favor. Sobre los presuntos autores, encontramos que el ejército cometió el 23% de los hechos, que la guerrilla cometió el 8%, que también miembros de la comunidad y de la familia cometieron estos hechos en un ambiente en que se exacerbaron estas violencias, y que los paramilitares cometieron el 56%. Si uno suma los hechos cometidos por los paramilitares y por el ejército, estos suman el 78%, es decir, de responsabilidad del Estado. Bueno, quisiera, por favor, siguiente, en los episodios
por periodo de ocurrencia. Hay que decir que las mujeres sufrieron distintos episodios. Las mujeres no sufrieron un solo episodio de violencia sexual, sino múltiples episodios, cada una desde 2 episodios hasta 6 o 7 episodios de violencia sexual. Y los periodos se contabilizaron desde el año 1973 hasta el año 2020. Es decir, que la violencia sexual persiste, siendo el periodo de 1990 a 1999 el de mayor incidencia. Quisiera resaltar la multiplicidad de violaciones de derechos humanos cometidas sobre las mismas víctimas. De los testimonios se desprende que la violencia sexual afectó a varias mujeres integrantes de la misma familia de manera transgeneracional, contra quienes hoy son abuelas, madres, hijas, nietas. Contra ella fue perpetrada una doble, triple y cuádruple violación sexual sobre la misma mujer, y esto es muy grave en un país tan indiferente con la violencia sexual. En distintos ámbitos espaciales, geográficos y temporales, también en distintas edades de su vida, desde temprana edad hasta la madurez. Igualmente, distintos actores armados victimizaron a las mujeres, y sobre las mismas mujeres se perpetraron desde esclavitud doméstica y sexual, pasando por la violación y otras formas de violencia sexual, pero también tortura y violencia intrafamiliar y en la comunidad. Y quisiera pasar a las formas de violencia sexual que encontramos. Siguiente, por favor. Donde encontramos que la violación sexual tuvo una incidencia del 31%, la tortura sexual el 27%, los actos sexuales abusivos el 8%, la violación sexual múltiple también el 17%, la esclavitud sexual y también la violación en estado de embarazo. Encontramos otras formas de violencia sexual y basada en el género, violencia sexual el 48%, otros hechos de violencia sexual como la esclavitud doméstica, la violencia física, la violencia psicológica, el matrimonio forzado con niñas, las privaciones de la libertad y el secuestro. Esos fueron hallazgos muy importantes que presentamos a la Comisión de la Verdad, pero también a las Naciones Unidas, porque allí estuvo la directora de la oficina, ya gracias por las gráficas, la directora de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y también estuvo ONU Mujeres, como también el director de Oxfam, y por parte de la Comisión de la Verdad nos acompañó la doctora Alejandra Miller y la doctora Salomé Gómez. Espero que no se me olvide ninguna, pero sobre todo estuvieron las mujeres del territorio que nos dieron sus testimonios de este proceso de construcción de confianzas y de empoderamiento. Hicimos una serie de recomendaciones a la Comisión de la Verdad y con ello, digamos, pudimos cumplir nuestro compromiso de visibilizar ante el país una situación de violencia sexual cometida contra mujeres familiares de víctimas de desaparición forzada, mujeres familiares de víctimas de ejecución sumaria, todas desplazadas forzadamente, sin excepción. Esta realidad de la violencia sexual y las violencias contra las mujeres, de las mujeres buscadoras, ha sido un interés particular de la Fundación Nidia Erika Bautista, porque es una situación invisibilizada en el país, ocultado su sufrimiento, ocultado el daño provocado, y esperamos que el Estado responda. Somos mujeres resistiendo y exigimos que el Estado responda. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Janet. Muchas gracias por ese gran contexto que nos haces del proyecto, pero sobre todo por esos hallazgos tan importantes desde Despojadas de su Humanidad. Ha sido un trabajo arduo que ha venido realizando la Fundación Nidia Erika Bautista en la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Nuevamente agradecerte. También es importante que comentarles que a raíz de todo este proceso que nos cuenta Janet, pues se han venido realizando una serie web audiovisual, ¿no? Y es una serie que tiene como objetivo poner a la luz pública aquellas afectaciones diferenciadas que han sufrido las mujeres en el marco del conflicto armado, pero también de la violencia sociopolítica, reconociendo también la responsabilidad que ha tenido el Estado por acción, omisión, revictimización en los procesos de la búsqueda y acceso a la justicia para las mujeres. Es una serie que consta de 4 capítulos. El primero de ellos fue dado a conocer en el marco del lanzamiento del informe a la Comisión de la Verdad Despojadas de su Humanidad, como ya nos comentaba Janet. Este primer capítulo da cuenta de esas afectaciones que han venido teniendo las mujeres a raíz de la violencia sexual, pero también queremos darles a conocer un segundo capítulo que nos habla de todo esto que es la desaparición forzada en Colombia. Son hechos que han venido teniendo un auge, sobre todo en América Latina, desaparición forzada que también, como ya nos contaba Janet, pues el Estado ha venido teniendo responsabilidad allí, y nuestra idea con esta web también es darla a conocer no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, siendo necesario pues continuar con estos procesos de denuncia frente a la situación de derechos humanos, que también, como ya venían diciendo Sandra, como ya venían diciendo Janet, pues es una situación que también se vuelve mucho más compleja en el contexto del COVID-19, y que por eso pues decidimos empezar a mirar cuál es la mejor forma de seguir visibilizando la realidad de las mujeres en los territorios. Entonces daríamos paso a estos 2 primeros capítulos realizados por la Fundación Nidia Erika Bautista. Como les comentábamos, pues igual es una serie que se ha venido trabajando de manera conjunta, pero que en estos 2 primeros episodios son ellas las protagonistas de esta serie. En mi tierra todo era lindo. El río, los árboles, la finca. Teníamos cultivos, gallinas, patos, cerdos, chivos, vacas, maíz, yuca, ñame, batata. Jugábamos en la playa y en el río, y no había violencia. El cuerpo de nosotras fue usado como un arma de guerra. Pasaron 16 años para que yo pudiera hablar de esto. Antes no me hubieran creído. Me metieron al monte, me desnudaron y al final me dijeron que dejara de buscar a mi familia. Yo estaba embarazada y sola cuando llegaron los paramilitares a mi casa. Cuando empezábamos a narrar, estábamos tejiendo una red. No solo hablamos y sanamos, luego viene la parte de empoderarnos como mujeres y exigir nuestros derechos. La justicia es para mí saber dónde están los restos de mi familia y que me los entreguen. Desde ese momento me dediqué a la defensa de los derechos humanos. Fue cuando empecé a escuchar y darme cuenta que yo sí servía, que yo sí podía y que no me lo había buscado. Que si alguien tenía la culpa era el Estado, pero no yo. Yo pienso que tengo el derecho a ser reparada dignamente.
Cuando me desaparecieron a mi hijo, sentí un dolor infinito. Tuve que aferrarme a la fuerza del amor de madre para ir a buscarlo. Con valentía me acerqué al jefe de los actores armados de la zona, pero después de recibir amenazas, no tuve más opción que coger a mi familia e irme de mi territorio. Tenía mucho miedo, quería salir a buscarlo, pero nadie me daba razón, nadie quería hablar. Poco a poco fui condenada a una ley de silencio y a callar mi dolor. Llegué a la ciudad a buscar ayuda de las instituciones legales. Nada. Sufrí el rechazo, la soledad, la confusión y el abandono del Estado. Pero el amor es más fuerte. Toqué muchas puertas. Conocí más personas con historias similares a la mía. Me uní a una lucha que nos acoge y nos dignifica. Qué feliz me siento hoy, estoy aquí reunida con todas estas personas, cómo me alegra la vida. A olvidar por un momento todo lo que yo he sufrido, esperando a que regrese mi hermoso hijo querido, quien me hace falta porque yo nunca lo olvido, lo tengo siempre en mi mente y en mi corazón herido. Estos días tan hermosos yo no los puedo olvidar, conocer tantas historias para siempre recordar. Por cada madre una historia, por cada hijo un dolor, por cada hermano un recuerdo grabado en el corazón. La Fundación Nidia Erika Bautista, yo le quiero agradecer porque me ha enseñado a poderme defender frente a cualquier gobierno, llámese fiscal o juez, y por siempre reclamarles quien nos puede defender de esta triste y cruel guerra que no se quiere acabar, y nosotras pues con ganas de gritarles que haya paz. Muchísimas gracias a la Fundación Nidia Erika Bautista por estos dos primeros capítulos de la serie Mujeres que resisten lo que el Estado no responde, que sin duda da cuenta de la responsabilidad que ha venido teniendo el Estado en este conflicto armado, pero también en la violencia sociopolítica en un país como Colombia, un país que es catalogado como uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y sobre todo en estas violencias como es la desaparición forzada y la violencia sexual que continúan en una casi que completa impunidad, como nos decían los videos de la fundación, pero que además da cuenta de los procesos de resistencia que las mujeres siguen tejiendo en los territorios, que las mujeres siguen en esa búsqueda incansable de sus seres, pero también del acompañamiento de las organizaciones, la importancia que han venido teniendo en esta defensa de los derechos humanos en el país y sobre todo en la vida de las mujeres, ¿no? Y esto también es para exaltar el trabajo que ha venido realizando la Fundación Nidia Erika Bautista en toda esta lucha y en toda esta defensa. Contarles que también dentro de este proyecto, como hemos venido conversando, también se encuentra el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que también son mujeres que han venido en la lucha contra los crímenes que ha venido cometiendo el Estado por acción, omisión y revictimización. Y el día de hoy nos acompaña Verónica del capítulo Antioquia. Verónica, bienvenida. Tienes el micrófono apagado. Tranquila, no te preocupes. Bueno, muy buenos días para todas. Bueno, muy agradecida por la invitación a este espacio de escucha. Para mí verdaderamente es un honor. Bueno, mi nombre es Verónica Giraldo, hago parte del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, capítulo Antioquia. Y bueno, pues hoy les cuento que para nosotros, para nosotras ha sido de verdad una aliciente este apoyo que recibimos, porque con esto hicimos las escuelas de memoria, pues durante todo este tiempo de pandemia fue bastante complicado para nosotras, las mujeres, estar como en este encierro y bueno, volvernos a ver, estar en contacto, vernos por videollamadas, eso fue verdaderamente algo muy bonito.
y de mucha ayuda. También hicimos el encuentro de mujeres donde pues nos reunimos, conversamos, nos consentimos, nos escuchamos, porque estos espacios son más de escucha, del compartir, de escucharnos, porque muchas de nosotras desafortunadamente no hemos sido lo suficientemente visibilizadas en esta lucha, en esta defensa de los derechos humanos, en esta búsqueda de nuestros familiares desaparecidos, de las violencias que hemos sufrido, de, de muchas formas, de las violencias machistas que hemos recibido por parte también del Estado. Entonces, pues tener como estos encuentros y tener la posibilidad de tener este contacto, del escucharnos y conversar, para nosotros es muy importante. Bueno, también hicimos un informe a la Comisión de la Verdad, donde ellos nos acompañaron, hicimos un pequeño video donde yo participé contando mi experiencia. A mi papá lo asesinan en el 96, yo solo tenía 6 añitos, entonces para mí es sumamente importante que la verdad salga. Entonces fue un espacio donde hablamos, conversamos con la Comisión de la Verdad, donde les dimos nuestra voz, donde les dijimos, nosotros merecemos ser escuchadas, nosotros durante muchos años hemos sido violentadas, hemos sufrido una violencia machista por parte del Estado. Tuvimos, pues estaba muy pequeña cuando estos hechos sucedieron, entonces ver cómo muchas veces los funcionarios públicos nos cerraban las puertas en la cara a no recibir nuestras denuncias. Entonces, fue un espacio bastante importante. También hablamos, pues este video participamos 3 mujeres. Yo soy una mujer rural, soy del campo, entonces fue bastante bonito que escucharan mi historia, tener la oportunidad de participar en estos espacios, que escucharan también a la voz rural de lo que hemos vivido, las mujeres rurales, que hemos vivido la violencia en carne propia y que muchas veces hemos guardado silencio por el miedo. Por la discriminación, por la estigmatización. Entonces, estos espacios para nosotros son muy importantes, visibilizar, sentirnos visibilizadas, que otras mujeres de otras regiones, de otras organizaciones están ahí también, y que quizás no hemos sido las únicas que hemos sufrido estas violencias, sino que hay muchas más mujeres y que nos podemos acompañar. Entonces, bueno, este espacio y bueno, este proyecto para nosotros pues fue lo mejor que pudo haber pasado, inmensamente agradecida inmensamente agradecida con el Móvice, inmensamente agradecidas con estos espacios. Se vio durante todos estos encuentros que tuvimos los agradecimientos y pues sí, de nosotras las mujeres al sentirnos escuchadas, porque realmente eso es lo que nosotros pedimos, que nos escuchen, que nos visibilicen, que sepan que hay unas mujeres luchadoras, que aún seguimos resistiendo y persistiendo en esa búsqueda de la verdad, en la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos, que no nos han olvidado, que nosotros seguimos ahí en la lucha y que no nos vamos a dar por vencidas. Y esto creo que ha quedado claro en los diferentes espacios pues, en los que hemos participado. Entonces, es de verdad muy bonito todo esto de este proyecto. Realmente a mí me cogió todo así también como hacia la rapideza, no tenía como mucho nada pues preparado, pero sí les puedo hablar desde mi experiencia en la participación de estos espacios a raíz de lo que nos ha traído pues el proyecto. Entonces, mil gracias, les cuento ahí
por encimita muchas de las cositas pues, que logramos con las escuelas de memoria, con los encuentros de mujeres, con este informe que le presentamos a la Comisión de la Verdad, que es pues sumamente importante que la comisión estuviera presente, que nos escuchara y bueno, para nosotros son grandes logros que a raíz de la unión, de, mm, de estar todas ahí comprometidas con esto, pues se ha logrado. Entonces, muchas gracias a todas por su escucha y bueno. Muchísimas gracias a ti, Verónica, por acompañarnos hoy en este espacio. Sin duda, estos proyectos van mucho más allá y es empezar a seguir fortaleciendo y construyendo procesos territoriales desde las mujeres. Y bueno, que Verónica nos ha dicho acá también cómo es importante también el accionar que han venido teniendo las organizaciones sociales en toda esta defensa de los derechos humanos, pero además en la denuncia de la responsabilidad estatal que vive hoy Colombia. El MOVICE pues ha sido una de las organizaciones que ha denunciado de manera fuerte y contundente pues la responsabilidad del Estado en la violencia sociopolítica. En el marco del proyecto se realizaron diferentes acciones, como nos venía comentando Verónica, como fueron las escuelas de memoria, pero también galerías de la memoria que permitieron empezar a traer nuevamente al presente de diferentes maneras a personas víctimas de desaparición forzada y en el marco de estas galerías pues también empezar a reconocer la lucha que han venido teniendo las mujeres en la búsqueda y defensa de los derechos humanos, pero también en la búsqueda de las personas desaparecidas. Es importante pues también resaltar estos procesos que además en el marco de todo lo que fue el COVID-19 no fueron procesos que quedaron parados, sino por el contrario se buscaron diferentes estrategias para seguir ahí con las mujeres en esa búsqueda, en ese acompañamiento, galerías que tuvieron que trasladarse a las casas en estos procesos de seguir construyendo y tejiendo memoria en un país como lo es Colombia, en donde la memoria desde las mujeres ha tomado cada vez más fuerza, siendo las mujeres pues quienes han estado ahí en la vanguardia por la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, muchas gracias Verónica, muchas gracias al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado por toda la labor, ¿sí? Y la ardua lucha que han venido teniendo como organización, pero sobre todo también acá en el proyecto, en el tejido de procesos sociales desde los territorios. En este momento también nos acompaña Luz Dari, una mujer lideresa de Buenaventura, que hace parte de la Fundación Erika Bautista y bueno, que ha sido defensora también de los derechos humanos, defensora de los derechos de las mujeres. Luz Dari, bienvenida. Luz Dari, ¿nos escuchas? Desde la distancia, sí. ¿Me escuchan? Luz Dari, sí, te Sí, escuchamos. hola, Ahí ya te buenos días, escuchamos. sí. Sí, muy Buenos días, buenos días, un bienvenida, Luz Dari. saludo, un fraternal saludo y un abrazo desde la distancia. Aplaudo el espacio, agradecerle a la Fundación Erika Bautista por el trabajo realizado y a cada una de ustedes que permitieron que se realizara ese trabajo acá en el distrito hoy día de Buenaventura. En ese marco de idea, todo lo recogió la doctora, pero anexaría es, primero, la voluntad política que tuvo la fundación. Segundo, para la documentación de los casos, la caracterización, la línea de tiempo que se manejó y la cartografía. Sabemos que en el marco de esta pandemia la situación fue muy difícil, pero nos sentimos recogidas, acosijadas, porque más allá del Estado colombiano es una fundación, y resalto eso, y quiero resaltarlo, que quede bien claro, es una fundación que más allá de defender los derechos humanos de nosotras las víctimas, especialmente nosotras las mujeres, nos permite que nos escuchen. Eso tan valioso que a veces uno como mujer buscadora y como mujer que ha vivido el conflicto en carne propia, en todos los hechos victimizantes, se puede decir, esa escucha que uno necesita de esa otra persona, más que un dinero, más que miles de cosas que le regalan en la vida. Porque eso es lo que uno necesita, que alguien lo escuche.
Y en ese marco la fundación se dedicó a escuchar, junto con los jóvenes de la Escuela de Formación, a escuchar nuestros casos, nuestras problemáticas, nuestros sinsabores, nuestro dolor y sufrimiento. Se volvió convinche de nosotras, se puso en el zapato de nosotras y nos permitió volver a revivir, a creer, a soñar en ese mañana que uno espera que hay alguien interesado en esa búsqueda que se para, que se detiene por la institucionalidad y por la corrupción de la misma institucionalidad. Es como decirle que hoy día recoger no solamente los casos de la FARC, sino también del paramilitarismo. Y de hoy día de las 18 bandas criminales que existen en este querido distrito y que todavía prescriben. Es como decirle a la doctora y a todos ustedes, mil gracias por todo. Mil gracias porque yo sé que yo puedo tener la certeza de que mañana me muero y que el caso de Pedro Manuel Santiesteban, hermano mío, desaparecido el 23 de marzo, que cumplió el aniversario ayer del 2000, no va a quedar en la impunidad. Y que de Luis Alberto Santiesteban, desaparecido el 23 de noviembre en Coredó, tampoco quedará en la impunidad porque hay una mujer que alzó la voz y sigue alzando la voz. Y así como los demás casos que han quedado en la impunidad por medio del paramilitarismo y que hoy día la doctora recoge, valga la redundancia. Eso nos sirvió como para fortalecernos, para creer entre nosotras mismas, para organizarnos más y para seguir en la lucha de que tenemos que seguir soñando y seguirlo buscando y no perder la fe y la esperanza de que siempre habrá un mañana y que por esos que hoy día ya no están aquí y que no pueden hablar, seguirán hablando y seguiremos hablando junto con la organización Fundación Nidia Erika Bautista, que nos cogió sin importar nosotros nuestro origen, nuestras historias. Nos miró como el ser humano que éramos y ustedes que fueron los donantes que permitieron para que esto se diera. Estoy muy lastimada, sí, porque al escucharla a la doctora, cuando no se tocó el tema de violencia sexual, sé que en Buenaventura el tema de violencia sexual está muy crudo y que hoy día no podemos decir ni saber las cifras exactas, cuáles fueron las víctimas, cuáles fuimos las víctimas de estos paridos de madre que nos violentaron a nosotros. Y cuántas fueron las niñas que quedaron palancadas en esos esteros, en esas quebradas, y que de esa cifra no lo dice nadie. Siempre están en la memoria de nosotras. Y también por buscar a nuestros seres queridos, como también varias mujeres han sido violadas en múltiples veces y por defender a una comunidad. Entonces, pues, quizás no tenga las palabras hoy día bien claras, porque mi alma llora. Llora tal vez de tristeza, de impotencia, por un Estado que por omisión es el culpable de todas las atrocidades que sufrimos nosotras las mujeres. Y que más le importa el puerto. Por eso el Basta Ya dice que Buenaventura es un puerto sin comunidad, porque la comunidad no existe para el Estado, sino los megaproyectos. Y organizaciones como la Fundación Nidia Erika Bautista y ustedes como garantes son los que permiten visibilizar la problemática de lo que hoy día nos afecta a las mujeres. Y que en cada una de las juntas directivas y en cada una de las asociadas de la organización son muchos hechos victimizantes que se repiten y se siguen repitiendo dentro del marco de este conflicto armado que prescribe.
Se dicen que han cogido muchos alias, pero todavía quedan muchas sombras oscuras y muchas cosas que decir. No sé si me escucharon bien y me entendieron lo que quise decir. Aló. Te escuchamos, sí, te escuchamos muy bien, Luz Dari. Muchísimas gracias por toda esa fuerza que tienes el día de hoy para compartir este espacio con nosotras. Sin duda los agradecimientos pues son para ti, son para las compañeras de Buenaventura, para las compañeras de los territorios que día a día siguen contando pues qué sucedió o qué sigue sucediendo en el marco del conflicto armado, qué sigue sucediendo en el marco de la violencia sociopolítica y cómo, si bien ya firmamos un acuerdo de paz, pues la realidad en los territorios cada vez se agudiza más, cada vez se profundiza más y que seguimos viviendo esta guerra contra los pueblos, esta guerra contra los territorios, esta guerra contra las mujeres que ha costado millones de vidas, pero sobre todo ha traído unas afectaciones específicas en la vida de las mujeres y por eso nuevamente queremos agradecerte por estar acá, pero también por hacer parte de este proceso. Estos procesos tienen la importancia es porque ustedes son quienes siguen construyendo en los territorios, porque ustedes siguen tejiendo procesos de resistencia y porque son las mujeres lideresas como las mujeres del Movistar, las mujeres de la Fundación Niña Erika, quienes continúan día a día en esta lucha incansable contra los crímenes de Estado. Entonces los agradecimientos son para ti también por permitirnos escuchar estas historias y estas realidades desde las mujeres que no son realidades fáciles, no son realidades sencillas, pero que siguen los procesos de denuncia para que el país y a nivel internacional conozca cuál es la situación hoy de derechos humanos, de derechos de las mujeres en el país y también esos procesos de escucha, de resistencia, de tejidos de lazos que se vienen fortaleciendo desde las mujeres. Entonces, muchísimas gracias a ti, Luz Dari, y le daríamos la palabra a Kleiner, una mujer lideresa que también hace parte de la Fundación Niña Erika Bautista de Bolívar. Bienvenida, Kleiner. Hola, buenas. Bienvenida, Kleiner, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Me escuchan? Ahí ya te estamos escuchando. Bienvenida. Bueno, ok. Gracias. Bueno, primeramente darle la gloria y la honra a Dios por permitirnos estar un día más de vida, por estar aquí reunida, darle las gracias a la Fundación y a cada una de ustedes que tienen esa voluntad de escucha hacia todas nosotras, las mujeres buscadoras y bueno, y a las mujeres víctimas de violencia sexual y a los familiares que están en esta lucha de resistencia. Entonces, bueno, desde los Montes de María y Bolívar estamos siempre ahí, agradecidas con todas las organizaciones que están prestas a escucharnos porque bueno, no me dejaron casi nada para hablar porque la doctora lo mencionó todo. Pero bueno, en fin, sí, para contarles de que estamos agradecidas con la Fundación Nidia Erika Bautista, porque a pesar de que tengo años de venir en un proceso organizativo y de venir con muchas organizaciones que entre comillas acompañan víctimas, todavía no se había escuchado el tema de desaparición forzada y del tema de la violencia sexual en búsqueda de los familiares. La fundación escuchó las voces que estaban silenciadas, las voces que gritaban, que todavía aún siguen gritando, siguen gimiendo por todos los desaparecidos, la lucha incansable que tenemos nosotras como mujeres buscadoras de los familiares. Eso es grato para nosotras como mujeres, como víctimas, como familiares, porque es que a nosotras no se nos escuchaba. Y
para la muestra, como lo decimos nosotros en la costa, para la muestra un botón, que ahí está, es donde ni siquiera a nosotras en el registro único se nos incluye el tema de desaparecido, sino el tema de homicidio. Y no me parece que debiera de ser en ese tema de homicidio, porque ya eso lo hemos aprendido con la fundación, en las charlas de derecho que nos ha dado también, que eso ha sido muy grato y es mucha fortaleza para nosotras de conocimiento y de exigibilidad, porque es que no se puede decirse en el primer momento que la persona ya está muerta. Eso fue una de las nosotros, porque no soy técnica, me gusta hablar el idioma mío conforme yo lo sé expresar porque me siento mejor. Y una de las cosas que tiene la fundación es de que a nosotras no nos dan maquillaje para maquillar lo que sentimos, cosa que sí lo vemos en otras partes, y es algo de lo que a mí me ha costado mi proceso organizativo, me ha costado la incidencia, me ha costado alzar la voz, porque cuando uno alza la voz para que lo escuchen y uno dice el sentir, el malestar, lo que uno se siente, a uno no lo vuelven a invitarlo más a esos espacios organizativos, porque no les gusta en la forma como uno lo dice, que es en la forma como lo estoy expresándolo aquí. Pero es que yo no puedo maquillar el dolor nunca se maquilla, el dolor es el que sentimos nosotras, es el que tenemos en la piel, el que tenemos en el rostro, porque es que no es solamente más allá, o sea, nosotras estamos más allá de la cifra, acá no es solamente hablar de cifras, esto tiene rostro, esto tiene cuerpo de mujer, estos son unos daños tan desproporcionados que nos ha causado a nosotras las mujeres, porque es que nosotras las mujeres viene, aparte de toda la búsqueda y aparte de toda la discriminación que hay contra nosotras, del señalamiento, del juzgamiento, viene toda la responsabilidad familiar, como es buscar el sustento diario para nuestros hijos, como es la educación para nuestros hijos, porque muchas de nosotras que somos buscadoras, no tenemos pareja ni contamos con un recurso económico para nosotras coger y devengar, y nos toca todo el peso también de la búsqueda a nosotras, y con eso se nos genera, aparte de riesgo que se nos viene encima, se nos viene también todo el tema económico. Nos ha traído a nosotras esto, nos ha traído mucha separación familiar, como en los hijos, por el tema de las amenazas. Es que, como siempre se le dice a la institucionalidad, es que a mí no me amenazan por el tema de yo lavar platos o por el tema de yo estar jugando a los chocoritos o a la escondida en el patio de mi casa, porque yo no estoy, ya yo esa niñez la perdí, porque la niñez y eso, todo eso se lo quitó la guerra, eso nos lo quitó la guerra, a nosotras nos quitó la forma de reír, la forma de cómo uno andar, de cómo uno hablar, nos quitó esa voz que teníamos, nos las transformó en otra. Y es donde siempre nosotras lo decimos en todos los espacios y no nos vamos a cansar de decirlo, no nos vamos a cansar. Y por eso en El Espectador para el 2012 fue cuando dije que ya no callaba más la violencia sexual, porque la violencia sexual solamente la hablábamos entre nosotras como mujeres, pero de ahí no pasaba a más allá de lo que tenía que pasar. Solamente entre nosotras se quedaba en una tomada de tinto o en una llorada que hiciéramos nosotras, porque nos juntábamos cuando la una comenzaba a decir lo que le pasó, la otra le decía a uno, yo creía que solamente era yo estoy callada, pero a mí me pasó igual, o casi, o más, o sea, y ahí se escuchaban todas las voces de las demás mujeres, pero solamente quedaban entre nosotras. Ahí no pasaba más allá porque uno
eso era algo que no se podía hablar, no se creía y no se tenía en cuenta ni la violencia sexual ni la desaparición forzada, tanto que es que yo soy víctima de toda la pérdida de documentos porque a mí me botaron la documentación de la fiscalía, se perdió por arte de magia, se perdieron todos los relatos, las denuncias que se habían puesto de violencia sexual, de secuestro, de tortura, porque yo soy secuestrada, soy torturada, soy víctima en varias ocasiones de violencia sexual y de objetos introducidos en mi vagina, las cuales dio un fuerte impacto donde no querían tomar esa declaración, esa denuncia, no la querían hacer, no la quería coger la fiscalía, tuvieron que venir, bueno, una abogada de aquí y uno que vino de Bogotá, para que pudiesen darle el contexto a la fiscalía diciéndole que claro que sí, que no era con miembro viril, que yo hubiese sido penetrada, pero eso es una violencia sexual también porque fueron objetos introducidos en mi vagina, donde yo nunca he estado en un estado emocional de ver todas las crueldades que se han cometido contra mí, porque es una crueldad lo que han hecho con nosotras, las mujeres. Estamos alzando la voz para que se escuchen y no se quede todo en el silencio y no se quede todo en la impunidad. Nosotras estamos diciendo, levantando la voz, que nosotras no somos culpables de esta guerra, porque esto es una guerra que beneficia es al rico. Esto a nosotros nos destruye, porque a quien benefician son a los dueños de las armas, que son los que se están cada día más beneficiando con el dolor de nosotras las mujeres campesinas, rurales. Y por eso es que a nosotras nos hostigan con nuestra familia, que son como nuestros hijos, que también han sido víctimas, que en muchas ocasiones los han querido reclutar. Entonces no solamente sufrimos esos impactos, por eso se llaman impacto desproporcionado, porque eso va muy lejos, eso va más allá de todo este tema, de lo que siempre nosotros hablamos. El gobierno no lo reconoce tampoco así, porque cuando a mí me han violado, ha dicho que mi familia no se ve afectada, y mi familia sí se ve afectada. Tanto es que cuando ha habido hechos de amenaza, de persecución, mis hermanas han sufrido consecuencias, mi familia, como en el tema de mi hija, como en el tema de que mi hermana perdió el bebé por el tema de las amenazas, se impactó, le dio susto, perdió el bebé, la otra duró en síntomas de aborto, y así ha pasado cada hecho, y eso el gobierno tampoco lo reconoce, y eso sí lo deben de reconocer, porque es que eso no va afuera, eso va ligado con todo, porque es que la familia de uno sufre al ver lo que le pasa a uno. Entonces, la fundación ha buscado aliados como Oxfam. Bueno, ya nosotras tuvimos un trabajo con Oxfam en una ocasión cuando empezó la corporación Mujer Sigue Mis Pasos, que se hicieron unos trabajos precisamente del tema de la violencia sexual, que fue en el 2014 y en el 2015, y sentimos de que fuimos escuchadas. Ahí en ese momento nos garantizaron la participación, porque ahí se nos garantizó la participación, cosa que tampoco nunca la quieren reconocer, porque cuando le dicen a una mujer que la mujer vaya también a poner la denuncia, ya cuando la mujer quiere salir de la fiscalía, el agresor sabe que la mujer lo denunció. Entonces, con esos talleres que nosotras hacemos, es que garantizamos para que a las mujeres no se les revictimice ni se les amenace, que estén seguras. Y eso también lo ha hecho la Fundación Nidia Erika Bautista, que la fundación, cuéstele lo que le cueste el transporte de una mujer, ella la lleva sana y salva, para que la mujer le garantiza, para que la mujer llegue sana al hotel, y para que de igual manera la mujer salga sana del hotel y llegue sana a su casa, sin menester de que corra ningún riesgo de amenaza ni de persecución en el camino, porque no quieren entender la práctica que tienen para cogernos y amenazarnos y matarnos a nosotras, como aunque también a los hombres, los líderes que también han matado, pero en este caso estoy hablando, miren,
la noticia de la compañera que asesinaron, la compañera líder, que iba en una motocicleta con el nieto de 2 añitos y cómo la mataron cuando iba desplazándose en esa moto porque era lo único que le garantizaba para ella desplazarse en ese momento, porque es que hasta en eso también a nosotras nos humillan y nos revictimizan. Lo digo con el dolor del alma porque sí, a mi compañera Angélica Bello, que hoy no está aquí con nosotras, pero sé que desde el cielo ella nos está apoyando y nos está mandando mucha sabiduría. A Ana Angélica Bello, que fue que él dejó también este legado que tenemos nosotras en la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, fue revictimizada para un 8 de febrero, de casualidad para el mismo mes que ella presuntamente se quitó la vida, donde ella, por ver traído a la hija aquí a Cartagena, le dijeron que no tenían plata para pagarle hotel a la hija, ni mucho menos para la comida, que ahora uno quería que todos se lo supieran, que entonces cuando vinieran a ver, uno se iba a traerse hasta el marido para que también, ¿cómo es que? Cogieran y le garantizaran todo, donde eso no era así. Además, ella se puso a llorar tan fuertemente. Por eso todo esto lo traigo a colación para que vean por qué las cosas es como uno lo dice en el amor. El amor no se exige, el amor se gana. Y lo mismo está haciendo la fundación. La fundación no exige, la fundación se gana. Se ha ganado los méritos y todos los méritos y todo lo que haya para reconocimiento de la Fundación Nidia Areca Bautista. Entonces, yo sé que me estoy extendiendo bastante con todo esto, pero es para señalarles un poco cómo vivimos nosotras las mujeres y más que todo sufrimos las que estamos en esta periferia, en estas regiones donde nos tienen más invisibilizadas que en todas partes, porque a nosotras nos quieren invisibilizar, nos quieren callar, no nos quieren escuchar. Entonces, Cartagena es una de las fuentes que invisibiliza más aún el trabajo, y si es de nosotras las mujeres, peor, porque no quieren ser reconocidos los trabajos, los liderazgos de nosotras como mujeres. Entonces, sé que me he extendido, valga la redundancia, solamente me queda decirles que gracias, le doy a Dios nuevamente y a ustedes por permitir que la fundación también esté aquí con nosotras apoyándonos, porque cada apoyo que ustedes le den a la fundación nos apoya a nosotras como mujeres, como víctimas. La fundación es la que se ha llevado al hombro todas las afectaciones de nosotras, pero así también todas las necesidades que tenemos nosotras en el momento que nos amenazan y nos toca salir huyendo. Son las que han cogido el mecanismo de protección y de autoprotección en cuidarnos a nosotras, donde yo digo que la fundación también necesita es que la protejan a ella y ella se desvive también por protegernos a nosotras y a nosotros. Entonces, mil gracias por escucharnos, mil gracias por este espacio que es tan importante para cada uno de ustedes, de los que están aquí y cada una de ustedes también. Que de verdad nuestro Dios nos siga fortaleciendo y bueno, ahí esperando, estoy bastante adolorida porque sí, pero le prometí al alma mía y a mi cuerpo que hoy, por muy fuerte que esté el dolor sembrado en mi corazón, en mi alma, no voy a llorar. Es algo de que quiero ir mirando esos espacios. También he dicho, no quiero llorar, aunque sé que si lloro, eso me fortalece más. Pero bueno, no lo quiero hacer. Le he pedido a Dios de hacer ese ejercicio y que me dé ese poder. Y bueno, aquí con ustedes, de Bolívar y Montemar. Gracias. Muchísimas gracias, Kleiner. No te has extendido. Sin duda, este tiempo es muy, muy corto para la realidad de las mujeres en los territorios, para conocer qué es lo que está sucediendo, cómo esto afecta de manera diferenciada a las mujeres. Queremos agradecerte muchísimo porque a pesar de las circunstancias, hoy nos acompañas en este espacio. Como les decía, el agradecimiento es para ustedes, las mujeres de los territorios, que hoy que han venido rompiendo el silencio y contando al país cuál es
afectación que sufren las mujeres con las violencias sociopolíticas y en el marco del conflicto armado, que hoy se atreven a contar esa verdad y que siguen construyendo y tejiendo fortaleza desde las mujeres en los territorios donde están, pero también la importancia que han tenido veniendo las organizaciones en ese acompañamiento, en esa escucha, ¿no? En saber que no estamos solas, sino que por el contrario se siguen tejiendo lazos de afecto, lazos de hermandad, lazos de sororidad que permiten continuar en esta defensa de los derechos humanos, que permiten continuar en la búsqueda de mujeres y hombres dados por desaparecidos, que también permiten desde la palabra, desde el acompañamiento, pues sanar un poco esas heridas que viene dejando el conflicto armado. Muchísimas gracias por hoy compartirnos tu experiencia, muchísimas gracias por contarnos esa realidad de las mujeres en Montes de María, un sector y una región que ha sido fuertemente afectada por el conflicto armado, pero además que ha venido sufriendo esa impunidad desde el Estado, que no ha empezado a reparar ni mucho menos a prestar atención de qué es lo que viven hoy los territorios. Sabemos que estamos en un contexto difícil, que ha sido un contexto adverso para toda esta defensa y toda esta lucha, pero que desde las mujeres, desde las organizaciones, desde los procesos, pues siguen tejiendo procesos de resistencia. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, a Verónica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a Luz Dari de la Fundación Erika Bautista, a Kleiner, de verdad, muchísimas gracias por permitirnos hoy escucharlas. Como les comentábamos al inicio, la idea de este foro es dar a conocer una serie web en 4 capítulos cortos. Nos cuentan, bueno, qué es lo que están viviendo las mujeres en el marco de la violencia sexual y la desaparición forzada. Son capítulos que si bien son cortos, pues de una manera Karen, no te estamos escuchando. ¿Ahí ya me están escuchando? Muchas gracias. Bueno, decía a Kleiner que muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, que sin duda no se alargó, sino por el contrario, este tiempo es muy corto para toda la realidad que sufren las mujeres en los territorios, que este tiempo, bueno, es como un breve brochazo de lo que están viviendo hoy las mujeres, que sabemos que estamos en un contexto adverso en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es un contexto que a pesar de las dificultades que ha venido teniendo por el conflicto armado, la violencia sociopolítica, del COVID-19, pues las mujeres siguen tejiendo procesos de hermandad, procesos de sororidad, para seguir en esta lucha, pero sobre todo para crear procesos de acompañamiento, de escucha, de saber que no estamos solas, sino que desde las mujeres también se tejen procesos de sanación, se tejen procesos para continuar en este camino que no es nada fácil y que agradecemos muchísimo a las mujeres que hoy nos han acompañado desde los territorios, que hoy nos han contado que han venido viviendo, mujeres que decidieron romper el silencio y contar a Colombia y a nivel internacional esas realidades que continuamos viviendo, que ha sido un contexto bastante adverso, pero las mujeres siguen ahí, ¿no? Con la fuerza, como ya lo decían las mujeres que nos han venido acompañando, las lideresas de los territorios, de el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, de la Fundación Erika Bautista, de Mujer Sigue Mis Pasos, mujeres que hoy nos cuentan estas historias, pero que además en sus territorios siguen siendo fuertes lideresas que siguen formando otras mujeres, que siguen acompañando otras mujeres y siguen dando esa fuerza y esa resistencia. También un agradecimiento pues a las organizaciones que sin duda hoy nos demuestran la importancia del movimiento social, la importancia de los procesos organizativos en toda esta defensa y que como les comentábamos al inicio, la idea de este foro es dar a conocer una serie web que en 4 capítulos, aunque son capítulos cortos, pues son 4 capítulos muy poderosos que nos cuentan que están viendo las mujeres alrededor de la violencia sexual y las desapariciones forzadas como buscadoras. Son capítulos que cuentan también las realidades de los procesos organizativos, esos procesos que han venido tejiendo. Y en este momento queremos presentarles el capítulo 3 y 4, realizado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, una organización
que ha hecho una ardua labor en toda la defensa de los derechos humanos y sobre todo también en la denuncia de la responsabilidad que ha venido teniendo el Estado en este conflicto. Y bueno, daríamos paso a los capítulos 3 y 4. Esto fue en mis 15, pero ya él no estaba, pues ya aquí llevaba 2, eso fue como en el 2004, ya llevaba ya varios años, pues entonces pues decidimos como hacer un montaje pues como ahí con él. Ya pone estos recortes, ¿cierto? Sobre la Comuna 13, ¿cierto? Y pone la fecha de la desaparición de mi papá. Bueno, mi padre pues es desaparecido, es sacado de la casa, llegan unos hombres armados a las 6 de la mañana con la excusa de que fueran, que los acompañara a una reunión, que en la tarde volvería, pues nunca volvió. Mi mamá, pues como en el desespero de que llegó la tarde y nunca había llegado, pues empezó a averiguar y la respuesta fue que si lo seguía buscando, pues le iba a pasar lo mismo que le pasó a mi papá y que nos daban 24 horas para irnos de la casa. Mi hermano, pues después de todo ese proceso, pues ya pensando que todo estaba como calmado, aparte porque 4 años después ya se había hecho un proceso de desmovilización con los paramilitares, fue como al lugar, pues a hacer unas diligencias porque igual tenía que ir a recoger unos papeles, pues como unas cosas, y él se fue confiado pues de que no iba a pasar nada. Lo que nos cuentan fue que él llegó, lo abordaron unos hombres, lo montaron en una moto, él también iba en una moto, pues la moto nunca apareció y tampoco apareció él. Bueno, en el diciembre del 2006, mi hijo estaba trabajando por el poblado, salió a trabajar mi hijo en unos apartamentos que estaban haciendo ahí que se llamaban Castropolo. Y salió mi hijo a trabajar, bueno, mi hijo no llegaba, y yo decía, pero mi hijo. Entonces, cuando ya se llegó el 31, yo dije, de pronto se fue por de alguna novia que él tuviera o algo, ¿cierto? Pero ya el 31 que ya vi que mi hijo no apareció, ya yo el primero sí, ya esa conciencia de mamá ya me dijo, Esperanza, ya no es normal que John Freddy pues no haya venido donde usted. Entonces ya yo me puse pilas, yo dije, a mi hijo me le pasó algo, a mi hijo, pero a mí ya esos días me habían llamado a decirme que cuidado con abrir la boca, porque si la abría iba a amanecer con ella llena de moscas. A mí me dio mucho miedo, yo más sin embargo me aguanté, pero ya yo llegué a un punto de que ya no. Solamente ya ahora, como tenemos un fiscal de la JEP, con ese sí estoy motivada porque ese sí ha estado con nosotros. Nosotros estuvimos en un trabajo, ¿hace cuánto? Estuvimos en la Escombrera. Ahora estamos con las medidas cautelares, o sea, poder hacer una audiencia pública con la JEP y poder hacer unas medidas cautelares, como lo ha hecho en este momento con la Escombrera, que es una de las, digamos, una fosa importante o un lugar de búsqueda importante en una ciudad, porque siempre hablamos de fosas en los municipios o en la parte rural, pero hablar de búsqueda en una ciudad como lo es Medellín, donde se hizo una violación de derechos humanos a partir de operaciones militares, ¿cierto?, que solamente se ha presentado en la ciudad de Medellín, y poder lograr hacer unas medidas cautelares, poder que la gente tuviera una mirada, ¿cierto?, ahí es muy, muy, muy importante. O sea, es demasiado, demasiado importante poder
tener esa, o sea, esa mirada ahí y decir, sí, aquí hay personas desaparecidas, así la gente diga lo contrario, diga que eso es mentira, que ellos no desaparecieron gente, que eso es mentiras, ahí no hay nadie, ¿cierto? Y poder centrar la mirada en ese lugar donde se presumen que hay más de 350 personas desaparecidas. Yo creo que eso es un logro muy importante como movimiento, y alzar la voz y decir, si es que ahí hay personas desaparecidas. Yo creo que el Móvice en ese tema de búsqueda ha sido demasiado importante. Nos sentimos más sostenidas, tenemos ya como un apoyo también con el Móvice y la G. Ya tenemos un apoyo muy grande y muy bueno. Yo sé que eso nos va a dar muy buenos resultados. Esa es la fe que yo tengo. Soy Nora Pulgarín Castro, tengo 35 años, soy lideresa comunitaria, hace 17 años vivo en una lucha constante por una reivindicación de derechos. Mi pasión es el trabajo comunitario, el trabajo con los jóvenes, con los adultos mayores. Mi nombre es Esperanza Gómez Rivera, nacida en el corregimiento de Farallones, Bolívar. Ya esa conciencia de mamá, ya me dijo Esperanza, ya no es normal que John Freddy pues no haya venido donde usted. Entonces ya yo me puse pilas, yo dije, a mi hijo me le pasó algo, no me puede aguantar más el miedo que yo ir a buscar a mi hijo, a ver qué pasó con mi hijo. Pero nada. Ya después volvían y me llamaban, amenazaban que no fuera a abrir la boca, pero yo sí hice mi búsqueda. Y desde ahí fue que ya yo me vine a ir ya pues metiendo a eso de la búsqueda de mi hijo, de los desaparecidos. En este país nos matan por pensar. Yo soy lideresa. Mi nombre es Verónica Giraldo, tengo 30 años, soy del municipio de Cocorná, pertenezco al movimiento social desde hace ya algún tiempo. Fue muy significativo para mi mamá el saber que no estaba sola en esto, que como nosotras habíamos sufrido, también habían más familias sufriendo, que se iba a encontrar la verdad, que íbamos a empezar la lucha de la verdad, de buscar esa verdad, de que nos íbamos a unir a familias que estaban buscando sus seres queridos. Y esto ha sido una batalla muy grande, ha sido una constante lucha de siempre estar unidos todos. A partir de esta situación tan difícil que vivimos por las pérdidas de nuestros seres queridos, ¿cierto? En el medio de esa resiliencia, de querer encontrar esa verdad, entonces conformamos un colectivo Tejiendo Memoria, que son víctimas de ejecuciones extrajudiciales y que se convierten en otra familia para nosotros, buscando unos bienes comunes, una construcción colectiva, y creo que es en busca de la verdad y de limpiar los nombres de nuestros familiares y que no haya una repetición. Todas esas luchas, todo lo que hemos logrado del cierre del cementerio desde la bóveda número 20 hasta la 28, las medidas cautelares en la arenera, en la escombrera, tenemos ya como un apoyo también con el Móvice y la G. Y en todo ese trabajo nos iba íbamos como cosiendo la memoria, como bordando la memoria, como dibujando la memoria. Y entonces desde ahí yo me siento muy llena de esperanza. Yo creo que es hora de que empecemos como a ver esta lucha y de que nos vean a nosotras como lo que somos, luchadoras, buscadoras de esa verdad. Entonces, para mí el visibilizar la mujer
y que la mujer haya, pues que hayamos sido mujeres las que empezamos esta lucha, que hayamos dejado de un lado el miedo. Para mí eso es sumamente importante. Realmente la importancia para nosotras las mujeres es saber qué pasó realmente con nuestros familiares, que los victimarios reconozcan que tuvieron parte y la culpabilidad, ¿cierto?, en estos hechos atroces y que sean limpiados los nombres de nuestros familiares y que haya una reparación integral. Por la importancia como madre de encontrar la verdad, es que yo encuentre, así sean los huesitos de mi hijo, que yo pueda darle una sagrada sepultura, pero uno que no sepa dónde está su ser querido como yo, mi hijo, no, pues con eso nomás entierran a uno. Pues hay que comprendernos y darnos las manos unas a otras y compartir el mismo dolor cada quien, porque todas estamos buscando lo mismo, buscamos una justicia, una verdad y una reparación. Igual somos madres, somos hijas, somos abuelas, somos tías y yo creo que el dolor independientemente del familiar que haya sido, es un dolor que uno lo lleva en el fondo. Entonces yo creo que tiene que visibilizarse y tiene que reconocerse el papel que nosotras como mujeres hemos jugado en esta búsqueda de verdad. Así me quieran callar, me persigan, seguiré buscando la verdad y la justicia de mi hijo. Continúo exigiendo que se respeten los derechos a los que tengo, que haya verdad, justicia y reparación. Espero que se respete la vida de muchos, como son los que defienden la vida, como son los que buscan esos derechos humanos para aquellos quienes han muerto, como son los líderes. Por favor, que se respete la vida de ellos. Continuamos luchando por la dignidad de mi hijo y los demás 6.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Exigimos verdad, justicia y reparación. Y así me quieran acallar y me persigan, seguiré luchando por buscar la verdad y la justicia. Muchísimas gracias a las compañeras del Movice que hicieron posible estos videos, que ponen las voces de las mujeres allí, que ponen la realidad que han venido viviendo en los territorios, ¿sí? De poner esos procesos de resistencia que siguen llevando las mujeres a cabo, seguir con esas voces exaltándolas, pero además desde diferentes maneras, desde procesos artísticos, siguen dando esta lucha por seguir, por encontrar sus seres desaparecidos, por la defensa de los derechos humanos y por poner y denunciar la responsabilidad que ha venido teniendo el Estado en la violencia sociopolítica. Son dos capítulos que sin duda dan cuenta de eso, ¿no? De lo que ha implicado en la vida de las mujeres y cómo las mujeres seguimos tejiendo procesos de resistencia. Contar bien que estos 4 capítulos van a estar circulando durante esta semana y la próxima en las redes sociales de la Fundación Nidia Erika Bautista, del Movice y de Oxfam Colombia. También van a tener una transmisión desde Oxfam Intermón. La idea es seguir compartiendo esos capítulos, seguir dando cuenta de esos procesos de resistencia que las mujeres tejen a nivel territorial. Entonces, invitados a que los podamos compartir durante esta semana. Nosotras, pues es muy importante eso, seguir visibilizando la responsabilidad del Estado en toda esta guerra que se ha desatado contra las mujeres. Agradecerles muchísimo a quienes de inicio a fin nos acompañaron en esta transmisión. Muchísimas gracias también a las compañeras que hoy participaron en este foro, y les daría la palabra a Sofía para ya ir despidiendo este espacio.
Muchas gracias, Karen. La verdad es que ha sido un placer y al mismo tiempo muy estremecedor escuchar los testimonios de las compañeras y ver, bueno, pues todo el trabajo que se hace desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos, ¿no? Creo que tenemos por delante muchos retos, creo que tenemos por delante un arduo trabajo de denuncia, de acompañamiento a las víctimas, de fortalecimiento, de empoderamiento de capacidades y de seguimiento, tanto desde las organizaciones en Colombia como desde la comunidad internacional, para que estos crímenes no queden impunes y para que podamos, bueno, pues por lo menos poner un poco de paz y sosiego en estos territorios, ¿no? Agradecer el trabajo, agradeceros el esfuerzo, mucho ánimo por todo lo que viene a partir de ahora, mucha fuerza. Y seguimos en contacto para seguir apoyando iniciativas como esta, que son tan necesarias y tan importantes. Muchísimas gracias, Sofía, y muchísimas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Le daré la palabra a Sandra, de Oxfam Colombia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sofía, por acompañarnos y por ese apoyo permanente que nos hacen. Y un agradecimiento infinito a las mujeres que hoy compartieron con nosotras sus experiencias. Como lo comentaban en alguno de los chats de los canales por los que estamos transmitiendo, habían voces que decían: sus almas no lloran solas, porque también estamos con ustedes, estamos en esta apuesta por construir un mejor país, por una Colombia que nos merecemos. Vivimos en un país hermoso, pero desafortunadamente la violencia y la injusticia y la impunidad no nos permite ejercer plenamente nuestros derechos y gozar de este país que tenemos. Y es reforzarles este compromiso que como Oxfam Colombia tenemos, de apostar a la construcción de paz, de trabajar con ustedes desde los territorios, para que haya verdad, para que haya justicia. Y seguiremos en este trabajo y en esta alianza que tenemos tanto con el Móvice como con la Fundación Nidia Erika Bautista. Como lo decíamos al comienzo, este es un trabajo que empezó hace algunos años, pero que queremos seguir fortaleciendo, que queremos seguir trabajando juntas, para que podamos encontrar esa verdad que tanto esperan las mujeres en los territorios, para que podamos acceder a la justicia y para que podamos por fin disfrutar de ese derecho a la paz que nos merecemos todas y todos. Entonces, agradecerles infinitamente su compromiso, su fuerza, su resistencia, su resiliencia. Aprendemos de ustedes cada día y vamos a estar con ustedes acompañando sus procesos desde los territorios y con nuestras aliadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, y claro que sí, seguimos trabajando de manera conjunta a favor de los derechos de las mujeres, a favor de los derechos de las víctimas y en la defensa de los derechos humanos. Le daría la palabra a Janet, una de las mujeres que hizo posible este espacio y que hizo posible esta serie web. ¿Tienes la palabra, Janet? No, agradecerles también a las mujeres de los territorios, como organización de víctimas que acompaña a otras víctimas. Para nosotros lo más importante es el empoderamiento, resaltar los hallazgos en daños e impactos en las mujeres que ya resaltó Kleiner, que son invisibles para la sociedad, y a los que el Estado no les ha prestado suficiente atención, y agradecerles a Oxfam Intermón, a Vizcaya, el haber creído en nosotras y el haber puesto una semilla allí que ahora florece y que esperamos que la sociedad recoja. Muchas gracias, porque las mujeres en los territorios se merecen eso y mucho más. Gracias. Muchísimas gracias, Janet. Y claro que sí, sin duda el agradecimiento es a las compañeras que en los territorios siguen haciendo posibles este tejido de procesos. Entonces, daríamos la palabra a Verónica, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, del capítulo Antioquia. No te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No? Sí, te escuchamos. Bueno, como decía al principio, infinitamente agradecida por todos estos espacios de escucha
Para nosotros es sumamente importante que nos escuchen, que escuchen nuestra voz, que escuchen nuestra verdad. Entonces, muchas gracias por este espacio. Infinitamente Muchas agradecidos. gracias a ti, Verónica. Muchas gracias por estar acá, por podernos también acompañar y sobre todo, pues por contarnos cómo están las mujeres hoy en los territorios. Le daría la palabra a Dari de Buenaventura. Ahí nos escuchas, Dari. Aló. Te escuchamos, Dari. Bueno, yo de antemano les agradezco de nuevo, como les voy diciendo, a la doctora Nidia Erika Bautista, a ustedes también, y también hacer mucho énfasis de que todavía la desaparición forzada en el distrito de Buenaventura prescribe más fuerte, más que nunca, lo mismo la violencia sexual y la trata de personas. En ese marco de idea, lastimosamente estaba muy tocada, demasiado tocada hoy día. Desde antes estoy tocada por el aniversario de mi hermano, que hasta hoy día no le he podido encontrar. Pero estos elementos, así como esta escuela, como esto que hoy día se está viviendo, son las maneras como nosotros realizar incidencia política ante el Estado, porque yo sé que estos trabajos que están allí, que han realizado y que siguen realizando, sirven para coadyuvar y poder apretar al gobierno, porque la idea es esa. Desde Buenaventura, muchas gracias de parte de todas y cada una de las mujeres que hacen parte de la Asociación Madres por la Vida en su cabeza de la Junta Directiva. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Dari, a ti y a las compañeras de la Fundación Nidia Erika Bautista. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y le daría paso finalmente a Kleiner. Hola, ¿sí me escuchan? Te escuchamos, Kleiner. Ok, bueno, no solamente, bueno, agradecida con Dios por este espacio y bueno, y por todo el esfuerzo que hicieron ustedes de esta juntanza, que a pesar de toda esta pandemia hay un mecanismo que ha estado ahí pendiente con nosotras, que es lo virtual, que desde lo virtual se ha buscado la estrategia de que, si bien es cierto, no se puede juntar uno por el virus, pero lo estamos haciendo por este medio y es algo que tenemos que reconocer y valorar, porque bueno, como lo decían, que la fundación se esmera por cada uno de nosotros. En algo es de que la fundación está en lo colectivo con la corporación Mujer Sigue Mis Pasos y en lo individual con Kleiner Almanza en el tema de lo de mi hermano, que tengo la fe en Dios que muy pronto se dé la entrega de mi hermano para darle a cristiana sepultura como debe de ser, aunque esto después que me lo entreguen no queda ahí, esto sigue. Todavía la lucha sigue porque yo tengo que saber la verdad, debo de saber por qué cometieron todos estos daños tan atroces y por qué a nosotras se nos violan cuando lo buscamos. Y más que todo, que aparte de que nosotras y nosotros estemos en este espacio tan importante, sería también que las otras entidades que nos revictimizan, las que nos señalan, que nos juzgan, que hoy en día no tienen esos oídos prestos para nosotras, que ojalá y ellos se dieran cuenta de la importancia a través de la escucha por Twitter, por donde ustedes estén sacando esta información para que ellos vean el dolor, porque algo que tiene la unidad de víctimas que dice que la violencia sexual no es algo como para una priorización de indemnización, sabiendo que el daño peor es cuando a una mujer la violan y de la manera como dejan a uno, porque está el tema emocional, el tema mental,
todos los daños desproporcionados que los recogen y los abarcan ahí y ellos no lo tienen en cuenta y es algo donde esto se debe tener en cuenta. Entonces, mil gracias por ustedes estar ahí presta, con esos oídos prestos hacia cada una de nosotras y nosotros, porque solamente no somos las mujeres las que buscamos, como lo decía la doctora Janet, también están los hombres buscadores, pero la mayoría que todos somos mujeres las que buscamos y somos las que nos tiramos todo en el hombro para nosotras buscar. Y aparte de todo eso es donde se nos ocasionan todos los daños, como son los que por hoy en día yo estoy sufriendo enormemente, como es lo del tema de la dentadura, como es el tema también gástrico, como son las marcas que dejaron, las secuelas que dejaron en mi vida, las marcas cuando me torturaron. Entonces son una de las marcas y voces y huellas que no quiere reconocer las entidades responsables a garantizar todo este sistema que ha sido vulnerado. Mil gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ti, Kleiner. Muchísimas gracias a las compañeras de Mujer Sigue Mis Pasos, a las compañeras de Mujeres por la Vida en Buenaventura, a la Fundación Nidia Erika Bautista, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a las compañeras de Oxfam Intermón, a las compañeras de Oxfam Colombia. Muchísimas gracias por hacer posible este tipo de espacios que, como lo decía Kleiner, también buscan visibilizar esas violencias que continúan en los territorios, pero también esa revictimización institucional que han venido sufriendo las mujeres en el marco de la búsqueda del acceso a la justicia. Muchísimas gracias a quienes hoy hasta este momento nos siguen acompañando en la transmisión. Les invitamos a seguir compartiendo no solo los capítulos que van a estar circulando durante esta semana, sino también poder seguir circulando esos hallazgos que se han venido dando en el marco de este proyecto, de seguir circulando el accionar que realizan organizaciones como la Fundación Nidia Erika Bautista, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que más allá del proyecto siguen tejiendo procesos desde los territorios en la búsqueda por el acceso a la justicia y por seguir denunciando la violencia estatal que se vive hoy en Colombia. Entonces, muchísimas gracias, compañeras, y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy en este espacio.